Escuché gemidos tras la puerta de mi habitación. Al abrirla descubrí la verdad. Mi nombre es Elena, tengo 68 años, y durante 42 años creí conocer al hombre con quien compartía mi vida. Hoy vengo a contarles algo que todavía me duele en lo más profundo del alma. Algo que me partió el corazón un martes cualquiera, cuando regresé temprano a casa y escuché unos sonidos que nunca debí oír. Si alguna de ustedes ha pasado por el dolor de una traición, o conoce a alguien cercano que esté sufriendo algo similar, les pido que dejen un like para acompañar a esta mujer que solo necesita sacar todo lo que lleva guardado. Suscríbanse al canal para no perderse las historias de nosotras, las mujeres que ya hemos vivido mucho y tenemos tanto que compartir. Y cuéntenme en los comentarios desde dónde me están escuchando y qué hora es en su ciudad. Siempre me reconforta saber que hay otras mujeres del otro lado acompañándome en este camino. Aunque ahora vivo en Puebla, yo nací en un pueblito pequeño de Oaxaca, un lugar donde el aroma del chocolate recién molido se mezclaba con el olor de las flores de bugambilia que trepaban por las paredes de adobe. Mi padre, don Esteban, era carpintero, un hombre de manos callosas pero corazón tierno. Siempre me decía mientras lijaba la madera en su taller: hijita, la honestidad es como esta madera, se ve a simple vista si está limpia o tiene podredumbre por dentro. Crecí viéndolo trabajar desde el amanecer hasta que el sol se escondía tras los cerros, y nunca, ni una sola vez, escuché a mi madre quejarse de él por desconfianza o por falta de respeto. Ellos eran de esos matrimonios de antes, de los que se juraban amor eterno en la iglesia y lo cumplían sin aspavientos ni grandes demostraciones, pero con hechos constantes y firmes. Yo era la tercera de 5 hermanas. No teníamos mucho dinero, eso es cierto, pero nunca nos faltó lo esencial. Mi madre, doña Refugio, era una mujer de esas que podían hacer milagros con 3 ingredientes y una olla de barro. Los domingos preparaba mole negro que perfumaba toda la casa, y después de la misa del mediodía, comíamos todos juntos en la mesa grande de madera que mi padre había construido con sus propias manos. Recuerdo esas tardes con una nostalgia que todavía me hace suspirar. Nos sentábamos todas las hermanas en el patio a jugar con muñecas de trapo que mi madre nos cosía, y corríamos descalzas sobre la tierra caliente hasta que la noche nos obligaba a entrar. Éramos felices sin saberlo, porque la felicidad de niño es así, simple y transparente como el agua de manantial. A los 16 años conseguí mi primer trabajo en una tienda de telas del centro del pueblo. La dueña, doña Hortensia, era una señora muy elegante que siempre usaba rebozos bordados y aretes de plata. Me enseñó a medir las telas sin desperdiciar ni un centímetro, a tratar con amabilidad a cada cliente y a valorar el trabajo honesto por encima de cualquier cosa. Yo ganaba muy poco, apenas unas monedas que entregaba completas a mi madre cada quincena. Ella guardaba ese dinero en una caja de lata decorada con flores descoloridas, diciendo que sería para cuando alguna de nosotras necesitara algo urgente. Al final, ese dinero sirvió para pagar la fiesta de 15 años de mi hermana menor, y yo nunca me quejé porque sabía que era para algo que valía la pena. Fue en una fiesta del pueblo donde conocí a quien pensé sería el amor de toda mi vida. Se llamaba Alberto, aunque todos le decían Beto. Tenía ojos color miel que brillaban cuando sonreía y una forma de hablar pausada que me hacía sentir como si cada palabra fuera solo para mí. Llevaba una camisa blanca recién planchada y pantalón de mezclilla, nada del otro mundo, pero a mí me pareció el hombre más guapo que había visto. Yo estaba parada junto al puesto de aguas frescas, cuando él se acercó y me preguntó si me gustaría bailar. Sentí que las piernas me temblaban, pero dije que sí con una voz tan bajita que apenas me escuché yo misma. Bailamos una canción tras otra, mientras la banda tocaba sones jaroches y mis hermanas me miraban desde lejos con sonrisas cómplices. Desde ese momento, supe que algo había cambiado en mi vida, que ese hombre de mirada tranquila se quedaría conmigo para siempre. O al menos eso creí durante muchísimos años. Estuvimos de novios durante 5 años largos. Alberto trabajaba en una fábrica de muebles en la ciudad, a 2 horas del pueblo, y solo podía visitarme los fines de semana. Yo esperaba esos sábados con una ansiedad mezclada con emoción que me hacía contar los días en el calendario que colgaba en la cocina. Él llegaba polvoriento del camino, pero siempre con una sonrisa y algún detallito para mí. Una fruta que no había en el pueblo, un listón para el cabello. Una vez,
hasta un ramito de flores silvestres que había cortado en el camino. Nos sentábamos en el corredor de mi casa a platicar por horas, mientras mi madre nos vigilaba discretamente desde la cocina. Hablábamos de todo, de sus planes para ahorrar dinero y poner su propio taller, de mis sueños de tener una casa propia con jardín, de los hijos que queríamos tener, de envejecer juntos tomados de la mano. Él me prometía con esa voz suya tan segura que iba a trabajar duro para darme una vida digna, y yo le creía con todo mi corazón porque en sus ojos veía honestidad. Nunca dudé de él, ni por un segundo. Esa fue mi primera gran equivocación, aunque en ese momento no lo sabía. Nos casamos en la misma iglesia donde nos habíamos conocido, la del centro del pueblo con sus paredes blancas y su campanario de adobe. Mi padre lloró en silencio durante toda la ceremonia, y mi madre no pudo contener el llanto cuando el padre Anselmo nos declaró marido y mujer. Yo llevaba un vestido blanco sencillo que mi tía Esperanza me había cosido con tanto cariño que cada puntada parecía una bendición. Alberto estaba tan nervioso que casi se le cae el anillo, y todos nos reímos con cariño. La fiesta fue modesta pero alegre, con comida casera, agua de horchata y música de mariachi que un tío de Alberto contrató como regalo de bodas. No tuvimos luna de miel elegante ni viaje a la playa, pero esa noche, en el cuartito que rentamos cerca de la fábrica donde él trabajaba, nos abrazamos con la certeza de que habíamos comenzado algo hermoso y para siempre. Poco después, nos mudamos a Puebla, donde Alberto consiguió un trabajo mejor en una empresa de construcción. Con mucho esfuerzo, sacrificio y años de ahorro, logramos comprar una casita propia. No era grande ni lujosa, pero era nuestra. Tenía 3 habitaciones pequeñas, una salita con ventanas que daban a la calle, una cocina que olía a gas y a tortillas recién hechas, y un patiecito trasero donde yo sembré geranios y hierbabuena. El día que nos entregaron las escrituras, lloré de felicidad. Abracé a Alberto tan fuerte que él se rió y me dijo: «Ya ves, mi vida, te dije que lo lograríamos». Y sí, lo habíamos logrado juntos, o eso creía yo. Tuvimos 3 hijos. Primero llegó Fernando, serio y responsable desde pequeño. Después Rosa, alegre y conversadora como un pajarito. Y por último Javier, el más travieso y cariñoso de los 3. Los años pasaron entre pañales, tareas escolares, comidas familiares y las rutinas de todos los días. Alberto trabajaba de sol a sol y yo me dedicaba a cuidar la casa y a los niños. No era una vida de lujos, pero teníamos lo suficiente. Los domingos íbamos al parque, comprábamos helados de vainilla y veíamos a los niños correr entre los árboles. Yo pensaba que éramos una familia sólida, que nuestro amor había madurado con los años como el buen vino, que nada ni nadie podría romper lo que habíamos construido con tanto trabajo. Pero la vida tiene formas crueles de enseñarnos que nada está garantizado, que la confianza puede ser frágil como un cristal y que las personas pueden cambiar sin que nos demos cuenta. Los hijos crecieron más rápido de lo que yo hubiera querido. Fernando se fue a estudiar a Monterrey, Rosa se casó y se mudó a Querétaro, y Javier consiguió trabajo en una ciudad cercana. De pronto la casa que antes estaba llena de risas, carreras y gritos, se quedó en silencio. Solo quedábamos Alberto y yo, enfrentándonos a algo que muchas parejas no saben manejar: la soledad compartida. Fue entonces cuando empecé a notar cosas extrañas, cosas pequeñas que en ese momento justifiqué o ignoré porque una no quiere ver lo que duele. Alberto empezó a llegar más tarde del trabajo. Al principio decía que había más carga laboral, que le habían dado proyectos nuevos, que el tráfico estaba terrible. Yo le creía porque nunca tuve razones para dudar de él. Preparaba su cena, la dejaba tapada en la estufa y me iba a dormir, aunque muchas noches me quedaba despierta esperando escuchar la llave en la puerta. Cuando por fin llegaba, cenaba en silencio frente al televisor y se iba directo a la cama sin apenas hablarme. También noté que empezó a cuidar más su apariencia. Se compraba camisas nuevas sin que yo se las eligiera, usaba una colonia diferente que yo no le conocía, se peinaba con más cuidado por las mañanas. Incluso se apuntó a un gimnasio, algo que nunca en 40 años de matrimonio había hecho. Cuando le pregunté por qué ese cambio repentino, me dijo que el doctor le había recomendado hacer ejercicio por su presión alta. Yo asentí, queriendo creerle, necesitando creerle. Pero en el fondo,
Algo dentro de mí comenzaba a sentir una incomodidad que no sabía cómo nombrar. Además, su trato conmigo se volvió distante, frío como el hielo. Si yo intentaba platicar con él sobre mi día, me respondía con monosílabos. Si le preguntaba cómo le había ido en el trabajo, decía bien, y seguía viendo su celular. Si yo me acercaba para abrazarlo, se ponía rígido como si mi cercanía le molestara. Y lo peor de todo, en la intimidad también cambió. Antes, aunque ya no éramos jóvenes, todavía había cariño, todavía nos buscábamos. Pero de un tiempo para acá, él siempre tenía una excusa, que estaba muy cansado, que le dolía la espalda, que tenía mucho sueño. Yo me quedaba acostada a su lado sintiéndome rechazada, preguntándome qué había hecho mal, qué había cambiado en mí para que ya no me quisiera tocar. Me miraba al espejo buscando defectos, las arrugas alrededor de mis ojos, las canas que ya no me molestaba en pintar, los kilos de más que había ganado con los años. Pensaba que tal vez ya no era atractiva para él, que me había vuelto invisible. Un día, mientras limpiaba nuestro cuarto, encontré algo que me heló la sangre. Estaba guardando la ropa limpia en los cajones de Alberto cuando vi un papel doblado entre sus calcetines. Lo tomé sin pensar, creyendo que era algún recibo o nota del trabajo. Pero cuando lo abrí, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Era una nota escrita con letra femenina, letra curva y juvenil, que no reconocí. Decía simplemente: «Gracias por la tarde de ayer. Me hiciste muy feliz. Nos vemos pronto». Me quedé paralizada sosteniendo ese papel con las manos temblorosas. Leí la nota 1, 2, 3 veces, tratando de encontrarle otro significado, tratando de convencerme de que era un malentendido, pero no había malentendido posible. La inicial A podía ser cualquiera, pero la frase «me hiciste muy feliz» y «la tarde de ayer» no dejaban lugar a dudas. Mi marido, el hombre con quien había compartido 42 años de mi vida, el padre de mis hijos, estaba viéndose con otra mujer. Sentí que me faltaba el aire. Tuve que sentarme en la orilla de la cama para no desmayarme. El corazón me latía tan fuerte que sentía los golpes en las sienes. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control. Lágrimas calientes de rabia, de dolor, de humillación. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había llegado a esto sin que yo me diera cuenta? ¿En qué momento perdí a mi marido sin saberlo? Guardé la nota exactamente donde la había encontrado. No dije nada, no confronté a Alberto, no tuve fuerzas. Pasé el resto del día como autómata, cocinando, limpiando, haciendo las cosas de siempre, pero por dentro estaba destruida. Cuando Alberto llegó esa noche, lo observé en silencio. Lo vi comer, lo vi cambiarse de ropa, lo vi acostarse, y todo el tiempo yo me preguntaba: ¿quién eres? ¿Cuándo dejaste de ser el hombre que yo conocía? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando la respiración pausada de Alberto a mi lado, sintiendo que dormía junto a un extraño. Las semanas siguientes fueron una tortura silenciosa. Yo actuaba normal por fuera, pero por dentro me estaba muriendo. Observaba cada movimiento de Alberto, cada llamada que recibía y contestaba fuera de la casa, cada mensaje que revisaba en su celular con una sonrisa que nunca me dedicaba a mí. Empecé a notar más cosas. Por ejemplo, los fines de semana decía que tenía que ir a revisar unos trabajos pendientes, algo que nunca antes había hecho. Se iba temprano y regresaba hasta la tarde, con el cabello mojado como si se hubiera bañado en otro lugar. También noté que su celular ahora siempre tenía contraseña, cuando antes lo dejaba en cualquier lado sin cuidado. Si yo me acercaba cuando él estaba escribiendo mensajes, inmediatamente apagaba la pantalla o se levantaba diciendo que iba al baño. Una tarde, mientras él se bañaba, su celular vibró sobre la mesa de la sala. Yo estaba cerca y alcancé a ver el nombre en la pantalla: Adriana Trabajo. Mi corazón dio un vuelco. Adriana. La inicial A de la nota. Sin pensarlo mucho, tomé el celular y traté de desbloquearlo, pero tenía contraseña. Intenté con su fecha de nacimiento, con la mía, con las de nuestros hijos, pero nada funcionó. La frustración me invadió. Cuando escuché que cerraba la llave del agua, dejé el celular donde estaba y me alejé rápidamente. Alberto salió del baño, revisó su celular y yo lo observé desde la cocina.
Vi cómo una sonrisa se dibujaba en su rostro mientras leía el mensaje. Una sonrisa que hacía años no me dedicaba a mí. Esa noche lloré en el baño con la llave del agua abierta para que no me escuchara. Decidí que tenía que hacer algo, que no podía seguir viviendo en esa incertidumbre que me estaba matando por dentro. Pero no sabía qué hacer ni cómo hacerlo. Pensé en confrontarlo directamente, pero tenía miedo de su reacción, miedo de que lo negara todo, miedo de quedar como la esposa paranoica y celosa. Pensé en contratar a un detective, pero no tenía dinero propio para eso. Pensé en hablar con mis hijos, pero me daba vergüenza admitir que su padre podría estar engañándome. Me sentía atrapada en una pesadilla de la que no sabía cómo despertar. Fue entonces cuando decidí hacer algo que nunca había hecho: espiarlo. La sola idea me hacía sentir mal. Me hacía sentir como una de esas mujeres desesperadas que ves en las telenovelas. Pero necesitaba saber la verdad. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que mi corazón ya presentía. No podía seguir viviendo en la mentira. No podía seguir compartiendo mi cama con un hombre que tal vez le pertenecía a otra. Una mañana, Alberto me dijo algo que me dio la oportunidad perfecta para ejecutar mi plan. Me anunció que el sábado siguiente tenía que ir a supervisar una obra en las afueras de la ciudad y que no regresaría hasta la noche. Lo dijo con tanta naturalidad que si yo no hubiera encontrado esa nota, le habría creído sin cuestionarlo. Pero ahora cada palabra suya me sonaba falsa. Cada explicación me parecía una excusa bien ensayada. Le dije que no había problema, que yo aprovecharía para ir a visitar a Rosa a Querétaro. Él asintió, sin mostrar mucho interés, y siguió viendo la televisión. Esa semana fue eterna. Cada día que pasaba aumentaba mi ansiedad, pero también mi determinación. Yo necesitaba saber la verdad, aunque esa verdad me destruyera. El viernes en la noche, empaqué una maleta pequeña para hacer más creíble mi supuesto viaje. Le dije a Alberto que saldría muy temprano para aprovechar el día con Rosa y los nietos. Él apenas levantó la vista de su celular para despedirse. «Que te vaya bien», me dijo sin ninguna emoción, sin un beso, sin un abrazo. Solo esas 3 palabras frías que confirmaban lo que yo ya sabía. Nuestro matrimonio estaba roto. El sábado por la mañana me levanté temprano, me vestí, tomé mi maleta y salí de la casa haciendo ruido para que Alberto se diera cuenta de que me iba. Arranqué el coche y di la vuelta a la esquina, pero en lugar de tomar la carretera hacia Querétaro, me estacioné 3 calles más adelante, en un lugar desde donde podía ver la entrada de nuestra casa, pero sin ser vista. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a explotar el pecho. Las manos me sudaban sobre el volante y la boca se me había secado por completo. Me quedé ahí esperando, sin saber exactamente qué esperaba ver, pero necesitando ver algo, lo que fuera, que me diera respuestas. Pasó casi 1 hora sin que nada sucediera. Empecé a pensar que tal vez me había equivocado, que tal vez todo estaba en mi imaginación, que tal vez Alberto sí se había ido a trabajar. Pero justo cuando estaba a punto de rendirme e irme de verdad a casa de Rosa, vi algo que hizo que se me detuviera el corazón. Un coche pequeño, rojo, que nunca había visto, se estacionó frente a nuestra casa. Del coche bajó una mujer joven, mucho más joven que yo. Tendría unos 35, tal vez 40 años, con el cabello largo y oscuro, usando unos jeans ajustados y una blusa blanca. Era delgada, arreglada, con tacones altos que hacían que sus piernas se vieran largas. Se veía bonita, llena de vida, todo lo que yo ya no era. La vi tocar el timbre de mi casa y en cuestión de segundos Alberto abrió la puerta. Lo que vi después fue como un puñal directo al corazón. Alberto la recibió con una sonrisa enorme, esa sonrisa que yo no veía desde hacía años. La abrazó, la besó en los labios con una familiaridad que dejaba claro que esto no era la primera vez, y la jaló hacia adentro cerrando la puerta detrás de ellos. Me quedé paralizada en el coche, sin poder moverme, sin poder respirar. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control. Mis manos temblaban tanto que tuve que agarrar el volante con fuerza para no colapsar. Acababa de ver con mis propios ojos cómo mi marido recibía a otra mujer en nuestra casa, la casa que habíamos comprado juntos, la casa donde habíamos criado a nuestros hijos, la casa que debería ser nuestro refugio sagrado. Y lo hacía con tanta tranquilidad, con tanta naturalidad, como si tuviera todo el derecho del mundo. Me quedé ahí sentada, sin saber qué hacer.
Una parte de mí quería salir corriendo del coche, tocar la puerta, entrar y enfrentarlos a los dos. Pero otra parte, la parte cobarde que todavía no quería aceptar la realidad, me mantenía paralizada. ¿Cuánto tiempo tenía esto sucediendo? ¿Cuántas veces había traído a esa mujer a nuestra casa cuando yo no estaba? ¿En cuántas de mis ausencias había manchado nuestro hogar con su traición? Miré el reloj. Eran las 10 de la mañana. Decidí esperar, aunque no sabía exactamente para qué. Tal vez esperaba que fuera una visita corta, que saliera en 20 minutos y que todo hubiera sido una reunión inocente, aunque en el fondo sabía que me estaba mintiendo a mí misma. Pasó media hora, pasó una hora, pasaron 2 horas. Esa mujer seguía adentro de mi casa con mi marido. Yo seguía en el coche, llorando en silencio, sintiendo cómo cada minuto que pasaba era como un clavo más en el ataúd de mi matrimonio. A las 12 del mediodía ya no pude más. La rabia, el dolor y la necesidad de saber la verdad completa fueron más fuertes que el miedo. Bajé del coche con las piernas temblándome, caminé esas 3 calles sintiendo que cada paso pesaba como plomo. Cuando llegué frente a mi casa, el coche rojo seguía ahí, estacionado frente a mi puerta como si tuviera todo el derecho de estar ahí. Saqué mis llaves con manos temblorosas. Respiré hondo 3 veces tratando de calmar los nervios, y entonces abrí la puerta de mi casa lo más silenciosamente que pude. La sala estaba vacía, la cocina también. Todo parecía normal, como si no pasara nada, pero entonces lo escuché. Gemidos. Gemidos que venían desde arriba, desde el segundo piso, desde nuestra habitación. Gemidos femeninos, mezclados con la voz grave de Alberto. Sentí que el mundo se me venía encima, pero mis piernas siguieron moviéndose solas, subiendo las escaleras una a una, aunque cada paso me doliera como si estuviera caminando sobre vidrios rotos. Los gemidos se hacían más claros, más fuertes. Eran inconfundibles. No había forma de malinterpretarlos. Cuando llegué al pasillo del segundo piso, vi que la puerta de nuestra habitación estaba cerrada. Nuestra habitación, donde dormimos juntos por 42 años, donde concebimos a nuestros hijos, donde lloramos juntos cuando murió mi madre, donde celebramos cada aniversario. Esa habitación ahora estaba siendo profanada por la traición más cruel que una mujer puede sufrir. Me acerqué a la puerta con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo. Los gemidos continuaban, cada vez más intensos. Escuché la voz de Alberto diciendo cosas que nunca me había dicho a mí. Palabras de deseo, palabras que me confirmaban que esto no era solo sexo, era algo más, algo que me dolía 1000 veces peor. Puse mi mano en el picaporte y lo giré despacio. La puerta estaba cerrada con seguro en mi propia casa. Eso fue lo que terminó de romperme. Golpeé la puerta con el puño, fuerte, 1 vez, 2 veces, 3 veces. «Alberto, abre esta puerta ahora mismo», grité con una voz que no reconocí como mía, una voz llena de dolor y furia. Los gemidos se cortaron de inmediato. Se hizo un silencio sepulcral. Luego escuché movimientos apresurados, susurros nerviosos, pasos rápidos. «Elena, yo...» «Espera un momento», tartamudeó Alberto del otro lado de la puerta. «¡Abre esta maldita puerta!», volví a gritar golpeando con más fuerza. Escuché más movimientos, más susurros, y finalmente, después de lo que pareció una eternidad pero fueron tal vez 2 minutos, la puerta se abrió. Alberto estaba ahí parado con una bata puesta a toda prisa, el cabello revuelto, la cara roja, sudando. Detrás de él, alcancé a ver a la mujer, la misma que había visto bajar del coche rojo, tratando desesperadamente de ponerse la ropa. Nuestra cama, la cama que compramos juntos hace 20 años, estaba completamente desordenada. Las sábanas hechas bola, las almohadas en el suelo, la colcha tirada a un lado. El olor en la habitación era inconfundible, ese olor a intimidad ajena que me provocó náuseas instantáneas. «Elena, yo puedo explicar», empezó a decir Alberto extendiendo una mano hacia mí. «¿Explicar qué?», le grité apartando su mano con violencia. «¿Qué vas a explicar? ¿Que estás en nuestra cama con otra mujer? ¿Que me has estado engañando? ¿Qué exactamente vas a explicar, Alberto?» La mujer había terminado de vestirse y estaba parada en una esquina del cuarto con la cara pálida, claramente en shock.
La miré de arriba a abajo, sintiendo una mezcla de rabia y curiosidad morbosa. Era más joven que yo, más delgada, más arreglada. Todo lo que una mujer de 68 años ya no es y nunca volverá a ser. ¿Quién es ella?, pregunté con voz temblorosa, señalándola. Alberto bajó la mirada sin responder. Te estoy preguntando quién es ella, repetí con más fuerza. Me llamo Adriana, dijo la mujer con voz pequeña, casi inaudible. No te estoy preguntando a ti, le respondí sin siquiera mirarla. Le estoy preguntando a mi marido con quien llevo casada 42 años, mi marido a quien le he dedicado toda mi vida. Alberto finalmente levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, pero no sé si de vergüenza o de haber sido descubierto. Es una compañera del trabajo, dijo con voz apenas audible. ¿Una compañera del trabajo?, repetí con una risa amarga que no pude contener. ¿Las compañeras del trabajo se meten en la cama de sus colegas casados? ¿Eso es lo que hacen las compañeras de trabajo ahora? Elena, por favor, deja que te explique. Intentó de nuevo. No quiero tus explicaciones. Quiero que esta mujer salga de mi casa ahora mismo. Grité sintiendo que estaba a punto de colapsar. Adriana no se hizo de rogar. Tomó su bolsa del piso y salió corriendo del cuarto, pasando junto a mí sin atreverse a mirarme. La escuché bajar las escaleras tropezándose, abrir la puerta principal y salir. Segundos después escuché el motor de su coche alejándose. Y entonces quedamos Alberto y yo, solos, en esa habitación que ahora se sentía sucia, contaminada, arruinada para siempre. ¿Cuánto tiempo?, pregunté con voz quebrada, sin mirarlo, manteniendo los ojos fijos en esa cama deshecha. Elena, te estoy preguntando cuánto tiempo llevas viéndote con ella, repetí ahora mirándolo directamente a los ojos. Él se pasó las manos por el cabello, respiró hondo y finalmente dijo algo que me destrozó por completo. 3 años. 1095 días. Durante 3 años mi marido había estado con otra mujer. Durante 3 años me había besado después de besarla a ella. Durante 3 años había dormido en nuestra cama después de estar en la de ella. Durante 3 años me había mentido una y otra vez. 3 años, repetí sintiendo cómo las piernas me fallaban. Tuve que sostenerme del marco de la puerta para no caer. Elena, por favor siéntate, déjame. No me digas qué hacer. Lo interrumpí con una voz tan fría que hasta a mí me sorprendió. No te atrevas a decirme qué hacer después de lo que acabas de hacerme. Me di la vuelta y bajé las escaleras. Necesitaba salir de esa habitación, necesitaba aire, necesitaba espacio para procesar lo que acababa de descubrir. Me senté en el sillón de la sala, el mismo sillón donde nos sentábamos juntos a ver televisión, donde festejamos 1000 Navidades, donde recibimos la noticia de que seríamos abuelos por primera vez. Todo eso ahora parecía una mentira, una farsa, un teatro donde yo era la única que no sabía que estaba actuando. Alberto bajó las escaleras lentamente. Se había puesto pantalones y una camiseta. Se quedó parado frente a mí sin saber qué decir ni dónde poner las manos. ¿Por qué?, le pregunté con lágrimas rodando por mis mejillas. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿Por qué no fui suficiente? Él negó con la cabeza. No hiciste nada mal, Elena. No es tu culpa. Entonces, ¿de quién es la culpa?, grité levantándome del sillón. ¿De quién es la culpa de que hayas destruido 42 años de matrimonio? ¿De quién es la culpa de que hayas traído a otra mujer a nuestra cama? ¿De quién, Alberto? ¿De la luna? ¿De las estrellas? Es que tú ya no eres la misma, dijo él bajando la mirada. Ya no te arreglas como antes. Ya no te interesa salir. Solo te la pasas en la casa. Esas palabras fueron como balas directas al corazón. Que yo no soy la misma, repetí incrédula. Claro que no soy la misma. Tengo 68 años, Alberto. 68. No voy a verme como cuando tenía 25. Pero te he sido fiel todos estos años. He cuidado esta casa, he criado a tus hijos, he estado a tu lado en las buenas y en las malas. ¿Y tú me pagas así, trayendo a una mujer de 30 y tantos años a nuestra cama? Ella me hace sentir vivo, dijo él con una voz que parecía querer justificar lo injustificable. Me hace sentir joven otra vez. Contigo todo es rutina, todo es aburrido, rutina.
repetí sintiendo cómo la rabia me consumía. Claro que es rutina. Eso es el matrimonio, Alberto. Es levantarse todos los días y elegir a la misma persona. Es cuidarse cuando uno está enfermo. Es acompañarse cuando todo está bien y cuando todo está mal. Pero eso requiere compromiso, requiere madurez, requiere amor verdadero. Y evidentemente, tú ya no tienes ninguna de esas cosas. Me di la vuelta y subí las escaleras de nuevo. Entré a nuestra habitación sintiendo náuseas al ver esa cama todavía deshecha. Abrí el closet y empecé a sacar mi ropa, aventándola sobre una maleta que bajé del librero. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Alberto siguiéndome. «Me voy», respondí sin mirarlo. «Me voy de esta casa. Ya no puedo estar aquí. Todo me recuerda lo que acabo de ver. Todo huele a traición. Elena, por favor, no te vayas. Podemos hablarlo, podemos ir a terapia, podemos». «¿Terapia?», lo interrumpí volteando a verlo con incredulidad. «¿Terapia para qué? ¿Para que un terapeuta te diga que lo que hiciste está mal? Eso ya lo sé yo. No necesito que nadie me lo confirme. Me has traicionado de la peor manera posible. Has traído a otra mujer a nuestra cama, Alberto. A nuestra cama». Seguí empacando. Ropa, zapatos, mis cosas personales, todo lo que pude meter en 2 maletas grandes. Alberto se quedó parado en la puerta viéndome sin decir nada más. Cuando terminé, cerré las maletas con fuerza. Las bajé por las escaleras arrastrándolas, sintiendo que cada escalón era un paso más lejos del infierno que se había convertido mi hogar. «Elena, espera», dijo Alberto siguiéndome hasta la puerta. «¿A dónde vas a ir?». «Eso ya no es tu problema», le respondí abriendo la puerta principal. «Ya no soy tu problema. Vete con tu Adriana, la que te hace sentir joven. Yo ya no quiero nada contigo». Subí las maletas a mi coche con una fuerza que no sabía que tenía. Arranqué el motor con las manos temblándose tanto que apenas podía sostener el volante. Miré por el espejo retrovisor y vi a Alberto parado en la puerta de nuestra casa, viéndome partir. Pisé el acelerador y me alejé de ahí sin voltear atrás. Las lágrimas no me dejaban ver bien el camino. Tuve que orillarme varias veces, porque simplemente no podía seguir manejando. Lloraba con un dolor tan profundo que sentía que me estaba ahogando. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había perdido a mi marido sin darme cuenta? ¿En qué momento todo se había roto? Manejé sin rumbo fijo durante un buen rato hasta que finalmente decidí ir a casa de mi hija Rosa en Querétaro. Necesitaba estar con alguien de mi familia. Necesitaba sentirme acompañada. Necesitaba un abrazo que me dijera que todo iba a estar bien, aunque yo supiera que nada volvería a estar bien nunca. Llegué a su casa casi a las 4 de la tarde. Cuando Rosa abrió la puerta y me vio con las maletas y la cara hinchada de tanto llorar, supo inmediatamente que algo terrible había pasado. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó con los ojos muy abiertos. Yo traté de hablar, pero no pude. Las palabras se me atoraban en la garganta. Solo me derrumbé en sus brazos llorando como una niña. Ella me abrazó fuerte, me llevó adentro de su casa, me sentó en su sala y esperó pacientemente a que pudiera hablar. Cuando finalmente logré calmarme un poco, le conté todo. Desde la nota que encontré, hasta los cambios en Alberto, las salidas sospechosas, el coche rojo, la mujer entrando a mi casa, los gemidos, la puerta cerrada con seguro, la cama deshecha, la confesión de que llevaban 3 años. Rosa lloraba conmigo mientras yo hablaba. «Ese desgraciado», dijo apretando los puños. «¿Cómo pudo hacerte esto? ¿Cómo pudo?». Su esposo, Mario, también estaba ahí y se veía igual de indignado. Me ofrecieron que me quedara el tiempo que necesitara, que su casa era mi casa. Los siguientes días fueron los más oscuros de mi vida. Me quedaba acostada en el cuarto de huéspedes de Rosa, sin ganas de levantarme, sin ganas de comer, sin ganas de vivir. Rosa me llevaba comida que yo apenas probaba. Me hablaba, trataba de animarme, pero yo sentía que me había quedado sin alma. Mi celular no dejaba de sonar. Alberto me llamaba una y otra vez. Mensajes largos pidiendo perdón, diciendo que había sido un error, que me amaba, que quería que volviéramos, pero yo no contestaba. No quería escuchar más mentiras. No quería que su voz contaminara más mi corazón roto. Fernando, mi hijo mayor,
Se enteró y manejó desde Monterrey para verme. Cuando llegó a casa de Rosa y me vio en ese estado, lloró. Mi hijo, ese hombre serio y fuerte, lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Mamá, esto no se va a quedar así, me dijo tomándome las manos. Papá va a pagar por lo que te hizo. También Javier vino desde su ciudad. Mis 3 hijos ahí, rodeándome, dándome fuerza cuando yo no tenía ninguna. Entre los 3, decidieron que había que tomar acciones legales. Fernando conocía a una abogada especializada en divorcios y separaciones. Me convenció de que fuera a hablar con ella, de que no podía quedarme en esa situación sin hacer nada. Una semana después de haberme ido de casa, reuní el valor para ir a ver a la abogada. Se llamaba licenciada Patricia Ruiz, una mujer de unos 50 años, elegante, de mirada firme pero amable. Me recibió en su oficina y me ofreció un té de manzanilla que tomé con manos temblorosas. Le conté mi historia completa, mostrándole incluso la nota que había guardado como evidencia. Ella escuchó con atención, tomando notas en una libreta. Cuando terminé de hablar, me miró con compasión y dijo: «Señora Elena, lamento mucho lo que está pasando, pero quiero que sepa que la ley está de su lado. El adulterio es causal de divorcio y usted tiene derecho a exigir lo que le corresponde». Me explicó que la casa estaba a nombre de los dos, pero que dado que él había cometido adulterio comprobado, yo tenía derecho a quedarme con la casa y con la mitad de los bienes. También me dijo que el proceso podría tomar varios meses, pero que ella me acompañaría en cada paso. Firmé los papeles necesarios ese mismo día. Al salir de su oficina, sentí una mezcla rara de alivio y tristeza. Alivio porque por fin estaba tomando acciones, porque ya no era una víctima pasiva de las circunstancias. Pero tristeza porque firmar esos papeles significaba aceptar que mi matrimonio de 42 años había terminado, que el hombre con quien pensé que envejecería juntos me había traicionado de la manera más cruel. Los días se convirtieron en semanas. Yo seguía viviendo con Rosa, tratando de armar una rutina para no volverme loca. Por las mañanas salía a caminar al parque cercano. Necesitaba moverme, necesitaba que el aire fresco me ayudara a pensar. Por las tardes ayudaba a Rosa con sus hijos, mis nietos, que con su inocencia y sus risas me daban momentos de alivio en medio del dolor. Por las noches me sentaba en el patio a mirar las estrellas, preguntándome cómo había llegado a esto, repasando cada momento de mi matrimonio, buscando señales que debía haber visto antes. Alberto no dejaba de intentar contactarme. Los mensajes se volvieron más desesperados. Decía que había terminado con Adriana, que había sido el mayor error de su vida, que me amaba, que por favor le diera una oportunidad de arreglarlo. Incluso se presentó un día en casa de Rosa. Yo estaba en el patio con los niños cuando Rosa salió y me dijo que mi papá estaba afuera. Mi corazón dio un vuelco. No quería verlo, pero una parte de mí sentía curiosidad. ¿Qué quería decirme? ¿Con qué cara se presentaba después de todo lo que había hecho? Salí a la puerta principal. Ahí estaba Alberto, con el cabello más gris de como lo recordaba, con la cara demacrada, con ojeras profundas. Se veía mal, pero yo ya no sentía lástima por él. «Elena», dijo con voz quebrada, «por favor, necesito hablar contigo». «No tenemos nada de qué hablar», respondí cruzándome de brazos. «Por favor, solo 5 minutos, te lo suplico». Rosa me miró desde la puerta, como preguntándome con la mirada si quería que lo corriera. Yo negué con la cabeza. Necesitaba escuchar qué tenía que decir, no porque creyera que me iba a convencer de algo, sino porque necesitaba ese cierre. 5 minutos, le dije, ni uno más. Nos sentamos en la banqueta frente a la casa de Rosa. Alberto se veía nervioso, retorciéndose las manos. «Elena, cometí el peor error de mi vida», empezó a decir. «No hay excusa para lo que hice, no hay justificación. Te traicioné de la peor manera posible y me odio por eso». «¿Y qué quieres que haga con esa información?», pregunté con voz fría. «¿Qué quieres que te diga? ¿Que está bien? ¿Que te perdono?» «No», respondió él negando con la cabeza. «No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que terminé todo con Adriana, que me di cuenta de que fui un idiota, que cambié algo real por algo pasajero». 3 años no es algo pasajero, Alberto, le respondí sintiendo cómo la rabia volvía a encenderse en mi pecho. 3 años
Es una decisión consciente que tomaste todos los días. 3 años es levantarte cada mañana y elegir traicionarme. Él se cubrió la cara con las manos. Lo sé y me mata saberlo. Pero yo me sentía viejo, Elena. Me sentía acabado. Y cuando conocí a Adriana, me hizo sentir como cuando tenía 20 años. Me hizo sentir deseado, importante. ¿Y yo qué? Pregunté sintiendo cómo las lágrimas empezaban a rodar por mis mejillas otra vez. ¿Yo qué era para ti? ¿Un mueble? ¿Alguien que solo estaba ahí para cocinar y limpiar? Yo también me sentía vieja, Alberto. Yo también veía las canas en el espejo, las arrugas, los kilos de más. Pero yo decidí quererte igual. Decidí ser fiel. Decidí respetar los votos que nos hicimos en esa iglesia hace 42 años. Alberto empezó a llorar. Te amo, Elena. Siempre te he amado. Solo me perdí por un momento. Por 3 años, Alberto. Te perdiste por 3 años. Y yo me perdí contigo porque ya no sé quién eres. El hombre con quien me casé nunca me habría hecho esto. El hombre con quien me casé me habría respetado, me habría valorado, me habría sido fiel hasta la muerte. Pero ese hombre ya no existe. Tal vez nunca existió. Me levanté de la banqueta. Tus 5 minutos terminaron. No vuelvas a buscarme. Mi abogada se encargará de todo lo demás. Elena, por favor. No, Alberto, se acabó. Lo que teníamos, lo que fuimos, todo eso terminó el día que decidiste traicionar mi confianza. Ahora vete. Entré a la casa de Rosa y cerré la puerta sin voltear atrás. Me recargué contra la puerta y me dejé caer al suelo llorando. Rosa corrió a abrazarme. Ya, mamá, ya pasó. No va a volver a molestarte. Esa noche no pude dormir pensando en todo lo que Alberto había dicho. Una parte muy pequeña de mí se preguntaba si debería darle una oportunidad, si 42 años valían más que un error de 3. Pero luego recordaba esos gemidos, esa cama deshecha, esa sensación de humillación que me atravesó cuando vi a esa mujer en mi habitación. Y sabía que no había vuelta atrás. No después de eso. Los meses siguientes fueron un proceso lento y doloroso. El divorcio avanzaba en los tribunales. La abogada Patricia me mantenía informada de cada paso. Alberto intentó pelear por la casa, pero las pruebas de su adulterio eran contundentes. Yo tenía la nota, tenía testigos que lo habían visto con Adriana, tenía todo lo necesario para ganar el caso. Finalmente, después de 6 meses de batalla legal, el juez dictaminó a mi favor. La casa quedaría para mí, al igual que la mitad de los ahorros y de los bienes. Alberto tendría que mudarse y buscar su propio lugar. El día que me dieron la noticia, sentí un vacío extraño. Había ganado legalmente, pero por dentro me sentía derrotada. Porque ganar un divorcio no se siente como victoria, se siente como aceptar una pérdida enorme. Decidí que no quería volver a esa casa en Puebla. Demasiados recuerdos, demasiado dolor. Le pedí a Fernando que la pusiera en venta. Con el dinero de la venta y mi parte de los ahorros, compré un departamento pequeño en Querétaro, cerca de Rosa. Era un lugar sencillo, de 2 habitaciones, con una pequeña terraza donde podía poner plantas. No era mucho, pero era mío. Era un lugar limpio, sin fantasmas, sin recuerdos de traiciones. El día que me mudé a mi nuevo departamento, Rosa y sus hijos me ayudaron a acomodar todo. Colgamos cortinas nuevas, pintamos una pared de azul claro, pusimos plantas en la terraza. Cuando terminamos y nos sentamos a comer pizza en el piso porque todavía no tenía mesa, Rosa me preguntó, ¿cómo te sientes, mamá? Pensé en su pregunta. ¿Cómo me sentía? Rota, dolida, traicionada, pero también libre. Por primera vez en muchos años, no tenía que preocuparme por dónde estaba Alberto, por si me estaba mintiendo, por si había otra mujer. Ya no tenía que cargar con esa ansiedad constante. Me siento triste, le respondí con honestidad, pero también siento que estoy empezando de nuevo, y eso me da un poco de esperanza. Los primeros meses viviendo sola fueron difíciles. La casa de Rosa estaba llena de vida, de ruido, de gente. Mi departamento, en cambio, era silencioso. A veces ese silencio era reconfortante, pero otras veces era tan pesado que me ahogaba. Me despertaba en las noches con pesadillas. Soñaba que volvía a abrir esa puerta y a encontrar a Alberto con Adriana.
Soñaba que toda mi vida había sido una mentira. Me levantaba sudando, con el corazón acelerado, y me tomaba varios minutos recordar que ya no estaba en esa casa, que ya no estaba con ese hombre, que esa parte de mi vida había terminado. Pero poco a poco, muy poco a poco, empecé a encontrar una rutina. Por las mañanas salía a caminar a un parquecito que estaba cerca de mi departamento. Era un parque pequeño con árboles frondosos y bancas de madera donde los abuelos se sentaban a tomar el sol. Yo me compraba un café en un puesto que estaba a la entrada y me sentaba en una de esas bancas a ver pasar la vida. Fue en ese parque donde conocí a otras mujeres de mi edad. Había un grupo que se juntaba todas las mañanas a caminar juntas. Al principio solo las saludaba de lejos, pero poco a poco empezamos a hablar. Una de ellas, doña Carmela, era una señora muy amable de unos 70 años. Me invitó a unirme a sus caminatas. «Ándale, hija», me dijo con una sonrisa cálida. «Caminar sola es aburrido. Mejor ven con nosotras». Acepté su invitación y ese fue el comienzo de una hermosa amistad. Doña Carmela era viuda desde hacía 5 años. Su esposo había muerto de un infarto y ella había tenido que aprender a vivir sola después de 45 años de matrimonio. Los primeros años fueron horribles. Me contó un día, mientras caminábamos. Sentía que me había quedado a medias, como si me faltara una parte del cuerpo. Pero con el tiempo aprendí que una puede estar completa sin un hombre al lado. Sus palabras me llegaron profundo. Yo todavía me sentía incompleta, todavía me dolía la traición de Alberto como una herida fresca. Pero escuchar a doña Carmela me daba esperanza de que tal vez, algún día, yo también podría sentirme completa otra vez. También conocí a otras mujeres en ese grupo de caminatas. Estaba Lupita, una señora alegre que siempre contaba chistes y nos hacía reír. Estaba Margarita, más seria pero muy sabia, que había pasado por un divorcio similar al mío y me entendía perfectamente. Y estaba Socorro, que nunca se había casado y vivía feliz con sus gatos y sus plantas. Entre todas formamos un círculo de apoyo muy bonito. Nos juntábamos no solo a caminar, sino también a tomar café, a platicar, a desahogarnos. Ellas me escuchaban cuando necesitaba llorar, me daban consejos cuando me sentía perdida, me hacían reír cuando el peso se volvía demasiado. Por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba sola, que había otras mujeres que entendían mi dolor y que estaban dispuestas a caminar conmigo en este nuevo camino. Un día, mientras tomábamos café en la casa de doña Carmela, ella me dijo algo que me marcó. «Elena, lo peor que puedes hacer es quedarte en el pasado. Tu esposo te traicionó, eso es un hecho, pero tú sigues viva. Tienes salud, tienes hijos, tienes nietos. No dejes que lo que él hizo defina el resto de tu vida». Esas palabras se me quedaron dando vueltas en la cabeza por días. Tenía razón. Yo había estado tan enfocada en el dolor, en la traición, en lo que había perdido, que no estaba viendo todo lo que todavía tenía. Todavía tenía a mis hijos, que me visitaban seguido y me llenaban de amor. Todavía tenía a mis nietos, cuyos abrazos inocentes me sanaban un poquito cada vez. Todavía tenía mi salud. Todavía podía caminar, reír, disfrutar de un buen café. Todavía tenía vida por delante. Decidí empezar a hacer cosas que siempre había querido hacer, pero nunca me había atrevido. Me apunté a una clase de bordado en un centro cultural cerca de mi casa. Siempre me había gustado coser, pero nunca había tenido tiempo entre criar hijos y cuidar la casa. Ahora tenía todo el tiempo del mundo. En esa clase conocí a más mujeres maravillosas. Nos juntábamos 2 veces por semana a bordar y a platicar. Había algo muy terapéutico en el acto de pasar la aguja por la tela, de ver cómo los hilos de colores formaban figuras bonitas. Era como si cada puntada fuera sanando un pedacito de mi corazón roto. También empecé a cocinar cosas nuevas. Durante 42 años había cocinado pensando en lo que le gustaba a Alberto, en lo que los niños querían comer. Ahora cocinaba solo para mí, experimentando con recetas que siempre me habían dado curiosidad. Hacía postres elaborados aunque no hubiera nadie más para comérselos. Preparaba platillos exóticos que veía en programas de cocina y disfrutaba cada momento. Una tarde, mientras regaba las plantas en mi terraza, mi celular sonó. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. «Bueno»,
dije con cautela. ¿Elena? Era la voz de Alberto. Se me heló la sangre. Habían pasado casi 6 meses desde la última vez que hablamos, el día que se presentó en casa de Rosa. ¿Qué quieres, Alberto?, pregunté con voz fría. Necesito hablar contigo. Es importante. Ya no tenemos nada de qué hablar. El divorcio ya salió, la casa ya está vendida, cada quien tiene lo suyo. No hay nada más. Por favor, Elena, solo dame 5 minutos. Te prometo que después no vuelvo a molestarte. Algo en su voz sonaba diferente. Sonaba derrotado, cansado, viejo. Contra mi mejor juicio, acepté verlo. Quedamos en un café neutral, un lugar público donde me sintiera segura. Cuando llegué, él ya estaba ahí sentado en una mesa del rincón. Me impactó lo mal que se veía. Había perdido mucho peso, tenía muchas más canas, las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado. Se veía como un hombre de 80 años, no de 69. Me senté frente a él sin saludarlo. «Tienes 5 minutos», le dije viendo mi reloj. Él respiró hondo y empezó a hablar. «Elena, vine a pedirte perdón. Sé que no lo merezco. Sé que ya es demasiado tarde, pero necesitaba decírtelo. He estado en terapia estos meses, tratando de entender por qué hice lo que hice. Y me di cuenta de muchas cosas». Hizo una pausa como esperando que yo dijera algo, pero me quedé callada. Él continuó. «Me di cuenta de que siempre te di por sentada. Pensé que siempre estarías ahí, que podía hacer lo que quisiera, y tú te quedarías. Fui un egoísta, un cobarde. Te cambié por una ilusión, por alguien que me hacía sentir joven, pero que no me conocía, que no había estado conmigo en las buenas y en las malas como tú». «¿Y qué pasó con Adriana?», pregunté con curiosidad morbosa. «Terminamos al mes de que tú te fuiste. Ella quería una relación seria, quería que me divorciara para casarnos. Cuando le dije que no estaba listo, que necesitaba tiempo, se fue. Resultó que ella también estaba conmigo por conveniencia, porque le gustaba que un hombre mayor la mantuviera. Sentí una satisfacción pequeña al escuchar eso, pero no dije nada. Ahora estoy solo», continuó Alberto. «Vivo en un departamento feo, trabajo todo el día, llego a una casa vacía. Los niños apenas me hablan. Fernando ni siquiera me contesta las llamadas. Rosa me deja ver a mis nietos pero con supervisión, como si fuera un criminal. Y Javier me dice que le dé tiempo pero que está muy decepcionado de mí. «Es lo que te mereces», le dije sin emoción. «Lo sé», respondió él bajando la mirada. «Lo sé y lo acepto. Solo quería que supieras que me arrepiento, Elena. Me arrepiento de todo. Perdí a la mejor mujer que pude haber tenido por perseguir una fantasía». «¿Y qué quieres que haga con eso?», pregunté. «¿Quieres que te perdone? ¿Quieres que te diga que todo está bien?». «No», dijo negando con la cabeza. «Solo quería que lo supieras. Quería que supieras que ganaste tú, Elena. No en los tribunales, aunque también ahí ganaste. Ganaste porque eres una mujer íntegra, fuerte, que supo levantarse. Y yo soy un viejo idiota que lo echó todo a perder». Me quedé viendo fijamente a ese hombre que había sido mi esposo por 42 años, y me di cuenta de algo importante. Ya no sentía nada por él, ni amor, ni odio, ni siquiera rencor. Solo nada. Era como ver a un extraño, a alguien que conocí hace mucho tiempo, pero que ya no forma parte de mi vida. Me levanté de la mesa. «Gracias por decírmelo, Alberto. Espero que encuentres la paz que buscas. Pero yo ya encontré la mía, y no incluye perdonarte ni volver contigo. Cuídate». Salí del café sin voltear atrás. En el camino de regreso a mi departamento, me sentí ligera. Como si ese encuentro hubiera cerrado un ciclo, como si esa conversación fuera el punto final que necesitaba. Cuando llegué a mi departamento, doña Carmela estaba regando las plantas de su balcón que estaba junto al mío. «¿Cómo te fue, hija?», me preguntó. Yo le sonreí. «Bien, doña Carmela, me fue bien». Y era verdad, por primera vez en mucho tiempo me sentía bien. Los meses siguientes fueron de sanación real. Empecé a disfrutar mi soledad en lugar de sufrirla. Descubrí que me gustaba tener la libertad de hacer lo que quisiera cuando quisiera. Si quería cenar a las 11 de la noche, lo hacía.
Si quería ver películas románticas hasta las 3 de la mañana, lo hacía. Si quería pasar todo el domingo en pijama leyendo, lo hacía. Y nadie me cuestionaba, nadie me juzgaba. Un día, Rosa me invitó a acompañarla a una presentación de libros en una librería del centro. El autor era un señor mayor que había escrito un libro sobre segundas oportunidades. Fuimos más por pasar el rato que por interés real, pero resultó ser una tarde muy bonita. El autor, don Miguel, era un hombre de unos 70 años, con cabello blanco, lentes gruesos y una forma de hablar pausada pero cautivadora. Habló sobre cómo él había perdido a su esposa por cáncer y cómo había tenido que reinventarse a los 65 años. Sus palabras resonaron mucho en mí. Después de la presentación, había un pequeño convivio con café y galletas. Rosa tuvo que irse temprano porque uno de sus hijos se sentía mal, así que me quedé sola. Estaba sirviéndome café cuando don Miguel se acercó a mí. ¿Le gustó la presentación?, me preguntó con una sonrisa amable. Mucho, respondí con sinceridad. Sus palabras fueron muy reconfortantes. ¿También está pasando por una segunda oportunidad?, preguntó con intuición. Asentí. Algo así. Platicamos por un rato largo. Le conté brevemente mi historia, sin entrar en muchos detalles, pero lo suficiente para que entendiera por qué sus palabras me habían tocado tanto. Él me escuchó con atención y me dijo: «Mire, señora, lo que yo aprendí es que la vida no termina después de una pérdida grande. Se transforma, y a veces esa transformación puede llevarnos a lugares mejores de los que teníamos antes». Intercambiamos números de teléfono antes de despedirnos. Él me dijo que si alguna vez necesitaba hablar con alguien que entendiera, no dudara en llamarle. Yo le agradecí sinceramente. En los días siguientes, don Miguel y yo empezamos a mandarnos mensajes de vez en cuando. Conversaciones simples sobre el clima, sobre libros, sobre la vida, nada romántico. Solo dos personas mayores que habían sufrido pérdidas importantes y encontraban consuelo en hablar con alguien que entendía. Un día me invitó a tomar café. Acepté sin pensarlo mucho. Nos vimos en ese mismo café, donde había quedado con Alberto meses atrás, pero esta vez la energía era completamente diferente. Don Miguel era caballeroso, atento, interesante. Hablaba de libros, de viajes que había hecho, de sus hijos y nietos. Yo también compartí sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mis nuevos hobbies. La conversación fluyó tan naturalmente que ni siquiera me di cuenta cuando ya habían pasado 3 horas. «Qué agradable plática», me dijo cuando nos despedimos. «¿Le gustaría repetirlo algún día?». «Me encantaría», respondí con una sonrisa genuina. Empezamos a vernos seguido, una vez a la semana, a veces 2. Íbamos a cafés, a parques, a presentaciones de libros, a exposiciones de arte. Don Miguel nunca presionaba. Nunca insinuaba nada más allá de una amistad. Y eso era exactamente lo que yo necesitaba. No estaba lista para una relación, tal vez nunca lo estaría, pero su compañía me hacía bien. Doña Carmela y las demás señoras del grupo de caminatas se dieron cuenta de que algo había cambiado en mí. «Te ves diferente», me dijo Lupita un día. «Te ves más ligera». Tenía razón. Por primera vez desde que descubrí la traición de Alberto, me sentía ligera. El peso del dolor se había ido aflojando poco a poco. Una tarde don Miguel me invitó a caminar por el malecón. Era un día hermoso, con el cielo despejado y una brisa fresca. Caminamos en silencio por un rato, simplemente disfrutando del momento. Entonces él me dijo algo que no esperaba. «Elena, quiero que sepas que tu compañía me ha ayudado mucho. Después de perder a mi esposa, pensé que nunca más podría conectar con alguien. Pero contigo he encontrado una amistad que valoro muchísimo». Me detuve y lo miré. Sus ojos estaban llenos de sinceridad. «Yo también valoro mucho tu amistad, Miguel», le dije. «Me has ayudado a ver que la vida no terminó, que todavía hay cosas hermosas por descubrir». Él sonrió y seguimos caminando. No había promesas, no había expectativas, solo 2 personas que habían sufrido y que estaban aprendiendo a vivir de nuevo. Y eso era suficiente. Con el paso de los meses, me di cuenta de algo importante. Ya no pensaba en Alberto todo el tiempo. Había días enteros en los que ni siquiera cruzaba por mi mente. El dolor que antes era constante y agudo, se había convertido en algo más lejano,
como un moretón viejo que ya casi no duele. Mis hijos también notaron el cambio. Fernando me llamó un día y me dijo: «Mamá, te escuchas feliz. Me da mucho gusto». Rosa me abrazó y me dijo: «Estoy orgullosa de ti, mamá. Te levantaste cuando muchas se habrían quedado en el suelo». Incluso Javier, el más callado de mis hijos, me dijo: «Mamá, eres más fuerte de lo que pensaba». Sus palabras me llenaron de orgullo. Yo también estaba orgullosa de mí misma. Había sobrevivido a una traición que pensé me mataría. Había llorado todo lo que tenía que llorar. Había sentido todo lo que tenía que sentir. Y había salido del otro lado, no sin cicatrices, pero sí más fuerte. Un año después de haber descubierto la traición, organicé una pequeña reunión en mi departamento. Invité a doña Carmela y su grupo. Invité a mis hijos y nietos. Invité a don Miguel. Quería celebrar mi renacimiento, mi segunda oportunidad. Preparé comida casera, decoré mi departamento con flores frescas, puse música alegre. Cuando todos llegaron, mi pequeño departamento se llenó de risas, de conversaciones, de vida. En un momento de la tarde, Rosa me abrazó y me susurró al oído: «Mamá, esto es lo que mereces. Estar rodeada de gente que te quiere de verdad». Tenía razón. Esta era mi verdadera familia. Las personas que me apoyaron cuando más lo necesitaba, que me levantaron cuando caí, que celebraban conmigo mis pequeñas victorias. Antes de que todos se fueran, pedí su atención. «Quiero agradecerles a todos», dije sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Este año fue el más difícil de mi vida. Pensé que no iba a poder superarlo. Pensé que el dolor me iba a consumir. Pero ustedes estuvieron ahí. Me dieron fuerza cuando no tenía. Me dieron esperanza cuando todo era oscuro. Gracias por caminar conmigo. Todos aplaudieron, y algunos también lloraron. Don Miguel se acercó y me dijo: «Usted es una mujer increíble, Elena. No lo olvide nunca». Esa noche, cuando todos se fueron y me quedé sola en mi departamento, me senté en la terraza con una taza de té. Miré las estrellas y sentí una paz profunda. Había sobrevivido, había renacido. Y aunque nunca olvidaría el dolor que Alberto me causó, ya no lo dejaba definirme. Ahora, si escucho esta historia y estás pasando por algo similar, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. No estás sola. Sé que duele. Sé que sientes que nunca vas a poder levantarte, pero sí puedes. El tiempo sana, no de la manera que uno espera, pero sana. Vas a encontrar tu fuerza, vas a encontrar tu camino, vas a encontrar tu paz. No permitas que la traición de alguien más defina el resto de tu vida. Tú vales mucho más que eso. Hoy, a mis 69 años, puedo decir que estoy en paz. Vivo en mi pequeño departamento que llené de plantas y recuerdos bonitos. Tengo amistades que me apoyan, hijos que me aman, nietos que me llenan de alegría. Y tengo la compañía de don Miguel, una amistad honesta y sincera que no pide nada más que estar presente. No sé qué me depara el futuro. Tal vez algún día Miguel y yo seamos algo más que amigos, tal vez no. Pero ya no vivo con miedo, ya no vivo pensando en el pasado. Vivo el presente, cada día, cada momento, valorando las cosas pequeñas que antes no veía. Un amanecer bonito, una taza de café caliente, una conversación profunda, una risa compartida. Eso es la vida. Esas cosas simples que nos recuerdan que estamos vivas y que vale la pena seguir adelante. Mi matrimonio con Alberto terminó de la peor manera posible. Eso no lo puedo cambiar. Pero de esas cenizas nací yo, una Elena más fuerte, más sabia, más consciente de su valor. Y si algo aprendí de todo esto, es que nunca es tarde para empezar de nuevo, para reinventarse, para encontrar la felicidad de nuevo. La traición duele, destroza, marca, pero no tiene que ser el final de nuestra historia. Puede ser, si lo permitimos, el comienzo de algo mejor. Gracias por acompañarme en este relato. Gracias por escuchar la historia de esta mujer que pensó que su vida había terminado, pero descubrió que apenas estaba comenzando. Si te llegó al corazón, por favor déjame un like y suscríbete al canal. Cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y si has pasado por algo similar. Me encantaría leerte. Y recuerda, con todo el cariño te lo digo, la traición no es el final.
a veces es justo el empujón que necesitábamos para encontrar la vida que realmente merecemos.